Qué gozo poder estar esta hora nuevamente con ustedes. Un día más para meditar las Sagradas Escrituras, para reflexionar en ellas. Es hermoso cuando leemos algún pasaje, algún texto, algún versículo y Dios empieza a mostrarnos, a hablarnos algunas cosas hermosísimas y las empezamos a aplicar a nuestra vida. Quiero enviarte desde aquí un saludo y decirte que espero que todas las cosas se encuentren bien. Yo oro al Padre para que todo aquel que nos está mirando en esta hora sea grandemente bendecido, y si alguna necesidad hay, que Dios supla todo lo que esté pasando, esté ayudando Dios, esté restaurando, sanando, etcétera, etcétera. Dios es fiel y Dios conoce a todo su pueblo y a todos en general, y sabe de qué tenéis necesidad. Y yo le pido a Dios que les responda y les bendiga el día de hoy. Vamos a meditar la palabra del Señor. Y voy a ir al capítulo 3 del libro de Josué. Un tema muy especial, muy importante, que nosotros debemos de tener en cuenta. Se trata de cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán para ir en pos de la tierra prometida. Específicamente dice este versículo 1 del capítulo 3, dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, es tu palabra, queremos reflexionar en ella. Háblanos en esta hora a través de tu Espíritu Santo, que seas tú el que nos hable. Queremos escuchar la voz tuya y no la voz de un hombre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Este hermoso pasaje de la Escritura, de verdad que debe de tener para nosotros una gran enseñanza. El Señor había prometido a Moisés que su presencia iría con ellos. Moisés oró, clamó a Dios y le dijo: si tú no vas con nosotros, nosotros no nos vamos a mover. ¿Qué van a decir las demás naciones? ¿Qué van a decir en Egipto, que por eso nos sacaste, para abandonarnos en el desierto? Y Dios le prometió su presencia. Dios le dijo que iría con ellos. Y cuando muere Moisés, Dios le habla a Josué y le dice: Josué, levántate, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a introducir al pueblo de Israel a la tierra que les prometí, al pueblo y a sus padres. Y le dice que se esfuerce, que sea valiente, que no desmaye, que haga todo lo que está escrito en la palabra, que medite en los mandamientos de día y de noche, y el Señor haría prosperar todo su camino. Y cuando deciden ir en pos de esa tierra prometida y llegan al río Jordán, dice este pasaje de la Escritura que ahí reposaron por 3 días. Ahí estuvieron antes de pasarlo. Dice el versículo 2, después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Ellos se encontraron con un gran obstáculo. Ellos se encontraron otra vez con una situación adversa. Cuando salieron de Egipto se encontraron con el Mar Rojo, un obstáculo. Y Dios hizo aquel gran milagro que abrió aquellas aguas, y el pueblo, dice la Escritura, que pasó en seco. Y hoy nuevamente se encuentran con ese obstáculo. Ahora no era el mar, pero era el río Jordán. El río Jordán, un río que se desborda, un río que es caudaloso. Y este río pues estaba complicado para que el pueblo de Israel lo pudiera cruzar. ¿Podrías imaginarte el pensamiento de todo el pueblo? ¿Y ahora qué hacemos? Ya estamos aquí. La tierra está del otro lado. A Moisés muchas veces vinieron y le dijeron cosas y pecaron contra Dios. El pueblo estaba expectante qué es lo que iba a hacer Josué. Pero la Escritura nos habla de la sabiduría que tuvieron los sacerdotes, la sabiduría que tuvieron los levitas y la sabiduría que tuvo Josué. Dice la Escritura que los oficiales, yo entiendo y debo de pensar que fueron mandados por Josué, recorrieron, dice, el campamento.
Y cuando recorrieron el campamento, yo no creo que hayan ido nada más a ver cómo estaban asentados, a ver qué semblante tenían, a ver si estaban confiados o no, a ver si estaban esperanzados en Josué o no. No, yo creo que ellos fueron, y aquí lo dice claramente, a dar la indicación de lo que Josué y los sacerdotes habían acordado y habían dicho. Dice en el versículo 3 que mandaron al pueblo diciendo, o sea, cuando recorrieron la tierra mandaron diciendo, es decir, llevaban un mensaje. Dice, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, ustedes o vosotros, dice, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Estos oficiales fueron a decirle a la gente, estén listos, estén preparados. Cuando vean, dice, que los sacerdotes llevan el arca, dice, vosotros saldréis de su lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué representa el arca? El arca representa la presencia misma de Dios. El arca para el pueblo de Israel no era un amuleto. Para el pueblo de Israel era Dios acompañando a su pueblo, Dios guiando a su pueblo, Dios llevando a su pueblo. Pero para las demás naciones representó el poder del pueblo de Israel. Sabían las demás naciones que ahí es donde se encontraba el poder y para ellos era como un amuleto. Los filisteos cuando vieron todo esto y veían que los hebreos o los judíos salían con una caja ahí, ellos veían una caja, un mueble, todo bañado de oro, y ellos decían, ese es el amuleto que ellos tienen y por eso ellos son victoriosos y ganan todas las batallas. Vamos y robémosle ese amuleto. Vamos a quitarles donde está su poder y vamos a hacerlo nuestro y entonces nosotros los vamos a derrotar. Y ellos fueron y con tanta valentía hicieron lograr su objetivo al grado de que se llevaron el arca. Y cuando el arca fue llevada, no vino a ser más que en el pueblo de los filisteos mortandad y mortandad, que ellos al darse cuenta de que había sido algo malo, entonces la devuelven con presentes. Así estaba la situación de esta arca. Pero te lo vuelvo a referir y te lo vuelvo a decir, el arca es algo muy importante y representa la presencia misma de Dios. Quiero decirte que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la promesa que nos hizo Jesús. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Todos los días de vuestra vida. Nosotros somos los seres humanos que a veces ante los conflictos que se nos presentan en la vida, nosotros no sabemos cómo solucionarlos. Nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y los queremos solucionar de la manera en como nos da nuestra mente y nuestro entendimiento. Pero quiero decirte que en muchas ocasiones en lugar de nosotros solucionar las cosas, las empeoramos. ¿Por qué? Porque no buscamos la dirección de Dios. En este pasaje de la Escritura encontramos cómo Josué sabía quién los llevaba y quién los dirigía. Sabía que cuando Dios le había dicho, tú introducirás al pueblo de Israel, sabía que no le estaba diciendo específicamente lo vas a hacer solo. Sabía que le estaba diciendo yo voy a estar contigo porque se lo dice claramente en el capítulo 1. Como estuve con Moisés, le dice estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que Josué, sabiendo que el arca era la presencia de Dios, sabiendo que el arca era el lugar de Dios, era donde estaba Dios, él tuvo la iniciativa de que los sacerdotes llevaran el arca y el pueblo marchara detrás de ella. Quiero leerte lo que dice el versículo 4. ¿Por qué es importante que el arca vaya adelante? Dice el versículo 4, dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Para que sepáis el camino por donde habéis de ir.
Nosotros a veces no sabemos cuál es la manera, la forma. El que sabe todas las cosas es Dios. Pero si nosotros le decimos a Dios que Él dirija nuestras vidas, que Él nos dé la guianza para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, Él va a ir como iba aquí delante del pueblo, Él va a ir delante del pueblo y Él va a solucionar o abrir el camino para que nosotros libremos los obstáculos que se nos presentan en la vida. No sabemos el camino por el que vamos a ir y necesitamos que Él nos muestre cuál es el camino. Vuelvo a leerlo, dice versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros, dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Muchas veces los conflictos son así. Llega el momento en que a lo mejor nos fracturamos, o llega el momento en el que a lo mejor tenemos un accidente y nunca lo habíamos tenido, o llega el momento en que existe una situación en la cual llega la quiebra en el negocio y nunca habías pensado y estabas en eso. No tienes la experiencia de cómo salir de tus problemas, pero el que sí sabe por dónde llevarte y por dónde solventar o librarte de esos problemas, ese es Dios. Y Él tenemos que dejar que vaya adelante. Dice el versículo 4, la segunda parte, dice, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Claro, porque la presencia de Dios en el arca era una situación que había sido establecida por Dios. Era el único mueble dentro del lugar santísimo. Y al lugar santísimo no podía entrar nadie. Solamente una vez el sacerdote, una vez al año, y eso no sin sangre para que no muriera. Y quiero decirte que esa arca estaba detrás del velo del lugar santísimo y nadie la veía. Representa la separación de Dios y el hombre. Y quiero decirte que Dios, en los momentos en que el tabernáculo era transportado, tenía que ser movido porque el pueblo tenía que desplazarse, el arca siempre iba a una distancia considerable, porque el pueblo tenía que estar separado de esa arca. Y esto fue lo mismo que les dijo Josué a través de estos oficiales. Pero una cosa muy importante, qué hermoso es nosotros que tengamos el anhelo y el deseo de decirle a Dios, ve delante de nosotros, guárdanos y guíanos en el camino, enséñanos por dónde vamos a ir, no queremos perdernos. Eso es hermoso y maravilloso, pero no dejemos ni descuidemos lo que Josué específicamente, ya no los oficiales, Josué específicamente le manda al pueblo. Si vemos el versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. No solamente el pueblo. A los sacerdotes Josué les dijo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Quiero decirte que no solo se santificó el pueblo, estos varones sacerdotes, únicos encargados de llevar el arca, no la podían llevar si no antes habían sido santificados. Un día un hombre quiso detener el arca porque se caía de unos bueyes, y el hombre murió, pereció, porque no era un hombre santificado, no era un sacerdote consagrado. Aquí los sacerdotes estaban consagrados y ellos llevaron el arca. Así que puedes tener conflictos, puedes tener adversidades. El único requisito es que tu vida tiene que ser agradable delante de Dios y su presencia estará siempre delante. Su presencia te llevará por el camino que no sabes que debes de recorrer. Él te abrirá paso y entonces todas las cosas resultarán en bien. Quiero irme más adelante. Todo lo hicieron. Ahí encontrarás en estos capítulos varias cosas muy importantes.
pero quiero ir al versículo que dice el versículo 13. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Quiero decirte que esto sucedió. Versículo 14 dice: aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban, dice, el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descienden al mar del Araba, dice, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó, dice la Escritura, en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes, dice, que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Quiero decirte que todo el pueblo de Israel pasó en seco. No se ensuciaron sus pies de lodo. No tuvieron situaciones en las cuales ellos se sintieran incómodos para cruzar ese río Jordán. Ese obstáculo que estaban atravesando. Quiero decirte que quizás tú estés atravesando en enfermedad. Estés atravesando en una situación dolorosa de una deuda, es decir, escasez económica. Puedes estar atravesando alguna situación emocional, a lo mejor algún conflicto matrimonial. Yo no sé qué es lo que puedas estar atravesando, pero quiero decirte que si Dios abre el camino, tú lo vas a atravesar de una manera tal que te vas a dar cuenta que la solución es fácil y sencilla y que no te va a costar trabajo el poder vivir lo que ahora te está causando dolor, te está causando tristeza, te está causando preocupación. Delante de este pueblo estaba la tierra prometida. Tenían que ir a poseer la tierra que Dios les había prometido. Quizás delante de ti está la sanidad económica, o quizás delante de ti está la sanidad física de tu cuerpo, o quizás delante de ti está la solución y la restauración de tu matrimonio. Quiero decirte que tú quizás estés atravesando por el río Jordán, pero haz que Jesús, haz que el Señor, haz que su presencia vaya delante de ti y te muestre el camino, porque si tú no dejas que su presencia vaya, entonces no pasarás en seco el río Jordán. Es decir, la dificultad, el problema que tú puedas estar teniendo va a ser muy difícil, va a ser muy pesado, va a ser muy dificultoso que tú puedas cruzarlo y quizás no alcances a obtener la bendición. El pueblo de Israel cruzó el Jordán y el pueblo de Israel fue en pos de la tierra prometida. Dios quiere que vayas en pos de tu bendición. Dios quiere que vayas en pos de tu sanidad. Dios quiere que vayas en pos de tu restauración. Hoy es el día. Pide que la presencia de Dios vaya contigo. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, en esta hora, cuántas gracias te damos por esta tu palabra, tu promesa. Yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, lo dices. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu pueblo que está sufriendo alguna situación, alguna necesidad, Señor, hoy vea tu gloria a través de tu presencia. Señor, abre tú el camino, un camino que quizás nunca habían pensado que cruzarían, pero es como el río Jordán. Está allí, pero tú eres el que puedes hacer que ellos pasen en seco y reciban, Señor, esa tierra prometida, es decir, esa bendición, Señor, que hoy están clamando y están pidiendo. Quizás hay alguien que no te conoce, quizás hay alguien que hoy, Señor, ha escuchado por primera vez esta tu palabra y quizás está abriendo su corazón, quizás está diciendo, ten piedad de mí, ayúdame.
Yo te pido en el nombre de Jesús que vengas a su vida y a su corazón. Si hoy te están entregando el corazón y te están diciendo que les perdones, y si te están diciendo que vengas a sus vidas, Señor, cumple tu palabra. Tú dijiste, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy cumple tu palabra, Señor, y hazles nuevas criaturas que sean escritas en el reino de los cielos, Señor, en el libro de la vida, y que, Señor, las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Te invitamos a que nos envíes tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que veas el resto de nuestros programas, como Casa Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. No olvides darle clic al botón de la campanita y suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.